Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a responder otra preguntita de otro sticker de estos de Instagram que me dejasteis vosotros. Voy a intentar hacer los máximos vídeos contestándoos a vosotros porque siempre subo vídeos de lo que me da la gana y pues bueno, quiero hacer un poco de caso también con respecto a los temas. O sea, llevamos desde el 1 de noviembre subiendo un vídeo diario. Esto es espectacular y esto es lo nunca visto en un canal de desarrollo. Dime tú a mí quién hace un vídeo diario. Esto está loco. Y hoy vamos a hacer un vídeo referente a una pregunta que me han hecho bastante en estos stickers de Instagram, que es, oye, ¿cuál fue el primer lenguaje que tú aprendiste y qué aprendiste después de ese primer lenguaje? Una pregunta que me hace entender que lo que me quieres preguntar es cuál fue mi ruta de aprendizaje personal. Es decir, qué fue lo primero que yo aprendí y que seguí aprendiendo. Así que te la voy a contar. Eso sí, mucho ojo. No digo que la ruta de aprendizaje que te voy a decir ahora sea la correcta. No es la correcta. Yo me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. ¿Vale? Entonces te voy a decir primero mi ruta de aprendizaje personal y luego al final del vídeo te diré cuál es la ruta de aprendizaje que después de los años y de la experiencia te recomiendo a día de hoy, que está ya optimizada y ya está pensada para que vaya de menos a más gradualmente y tal. Pero claro, yo cuando empecé no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque yo tenía 15 años cuando empecé a aprender a programar. 15 años. Es imposible tener las cosas 100% claras a esa edad, ¿vale? Así que vamos a empezar. Suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y empezamos. Lo primero de todo, ¿cuál fue mi primer lenguaje? ¿Con cuál lenguaje empecé yo a programar? Y el típico lenguaje que antes todo el mundo usaba para aprender a programar, que lo usaban como base, pues a lo mejor en las universidades, etcétera, era C. Y aún a día de hoy también se usa para enseñar, etcétera. Pero claro, yo investigué por internet tal y vi que realmente C era un lenguaje que se enseñaba académicamente, que bueno, pues que era bastante popular y tal. Entonces yo me puse a aprender C con 15 años, dímelo a mí. Entonces, pues bueno, empecé a aprender C y ese fue mi primer lenguaje. ¿Qué aprendí en ese lenguaje? Pues las bases de la programación, lo que era un bucle, un condicional, funciones, todas las bases de la programación las aprendí con C, usando C. Tanto que pues llegué a hacer pues pequeños programas de consola, ¿de acuerdo? Ninguna maravilla, pero bueno, pues calculadora, un ahorcado, no sé qué, diferentes programillas, ¿de acuerdo? Y con ese fue con el lenguaje que yo empecé a aprender a programar. Después de eso me di cuenta de que con C tampoco podía hacer grandes cosas y tampoco podía hacer cosas que fueran muy aplicables al mundo real. Entonces después, ¿qué pasó? Pues bueno, yo estaba liado con cosas del instituto, etcétera, y dejé eso un poco aparcado, lo que es la programación. Pero luego, después, empecé a aprender ya lo que era desarrollo web, porque ya me di cuenta de que, perdón por la voz porque estoy un poco congestionado, y entonces después me di cuenta de que yo lo que quería era hacer desarrollo web. Yo lo que quería era dedicarme a las páginas web y a crear páginas en internet, a hacer aplicaciones web y todo esto. Entonces ya eso ya lo tuve claro pronto y me empecé a enfocar en temas web. ¿Qué aprendí después de eso? Pues sí que tenía claro de que lo primero que había que aprender para el tema de desarrollo web, y ojo, advierto, lo que estoy diciendo en este vídeo es mi experiencia personal, no es lo que te recomiendo. Lo que te recomiendo te lo digo al final del vídeo, así que quédate. Yo tenía claro que había que aprender HTML y CSS. Eso estaba claro, eso estaba clarísimo, o sea, bastante claro. Entonces me puse a aprender eso, HTML y CSS. Claro, evidentemente HTML lo aprendí relativamente fácil, lo aprendí muy fácil, lo entendí muy bien y tal, porque es un lenguaje de marca, la verdad, bastante sencillo. Estuve haciendo mis primeras páginas con HTML, no sé qué, tal, y luego ya me puse a aprender CSS. Evidentemente y obviamente CSS se me hacía algo más complicado, ¿de acuerdo? En plan, maquetar una web bonita se me hacía más difícil, pero bueno, pues aprendí CSS como pude. Con el tiempo fui perfeccionando mi forma de maquetar y cómo podía aplicar un diseño a una página web, cómo podía coger un PSD y pasarlo a página web, por ejemplo, o una imagen que me dé un diseñador y pasarla a CSS a una página web real, ¿no? Eso se fue perfeccionando con los años, ¿de acuerdo? No te digo que en el primer momento que yo aprendí, por ejemplo, CSS, no te digo que lo dominara bien, ni muchísimo menos. El dominio bueno, por decirlo así, o el control más total de lo que es CSS vino después.
vino después, ¿sabes? Con los años, después de practicar mucho. Pero en ese primer momento que me puse con CSS, no lo hacía muy bien. Pero bueno, pues aprendí las bases, aprendí lo más importante, aprendí ciertos conceptos, no sé qué, y practiqué, que eso era lo importante. Por cierto, si quieres aprender CSS bien enseñado por mí, a día de hoy ya tengo unos conocimientos bastante amplios de eso, pues lo tienes aquí abajo un curso en el cual te enseño CSS desde cero y todo su ecosistema. Está espectacular, te lo recomiendo mucho. Máster en CSS en la descripción del vídeo. Entonces, bueno, después de CSS, ¿qué me puse a hacer? Pues bueno, no tenía muy clara la ruta de aprendizaje. Lo que sí que tenía claro es que yo quería ser desarrollador web. Lo tenía clarísimo. Eso lo tenía súper claro. Entonces, yo iba para ese camino, iba para allá. Entonces, veía cosas que estaban de moda y me ponía a aprenderlas. Por ejemplo, una cosa que estaba muy de moda y que fue lo que aprendí después de CSS fue jQuery. ¿Y por qué? Porque ni siquiera yo sabía que jQuery estaba, digamos que era una librería de JavaScript. Entonces no sabía que primero había que aprender JavaScript y luego jQuery. Pero bueno, yo me puse a aprender jQuery, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo veía muy sencillo y muy espectacular las cosas que se podían hacer con ello, ¿de acuerdo? Yo veía que los selectores que se usaban eran los mismos que con CSS, ya era un camino que tenía ganado. Yo veía que se podían hacer efectos espectaculares, que se podían hacer aplicaciones pequeñas para, no sé, generar interacción en la página, para que fuera más realista su funcionamiento, para que tuviera un dinamismo, por decirlo así. Entonces me puse a aprender jQuery. Claro, evidentemente, al yo tener carencias y no saber JavaScript, pues evidentemente me faltaba mucha fluidez y no sabía hacer ni la mitad de las cosas, ¿de acuerdo? Pero me empecé a tocar eso y estuve con eso. Repito, esta no es la ruta de aprendizaje correcta, porque luego, al tiempo, me tuve que poner con JavaScript, ¿de acuerdo? Me tuve que poner con JavaScript y ahí sí que no daba pie con bola, la verdad. Me pareció complicado. Pero bueno, pues seguí con eso y seguí aprendiendo JavaScript después de jQuery. Debería ser al revés, pero bueno, pues seguí con tema JavaScript, tampoco lo dominaba mucho, pero bueno, ahí iba entendiéndolo poco a poco, practicando poco a poco y tal, y ya está. Evidentemente no había tanto material tan claro como el que yo doy ahora. Por ejemplo, si yo hubiera pillado el máster en JavaScript que tiene aquí abajo en la descripción, hubiera sido un camino de rosas, porque hubiera aprendido JavaScript, luego hubiera aprendido jQuery y luego todo lo demás. Luego, después de lo que es jQuery, voy a intentar hacer memoria porque ya hace muchos años, me puse con JavaScript y después ya creo que me puse con PHP. No recuerdo 100%. Hostia, también recuerdo que después de C me puse un tiempo con C++, también, eso también lo hice. Y también, bueno, me sirvió para ver algunos conceptos también un poco más avanzados. Pero bueno, continuando con el tema de desarrollo web, después ya yo creo que me puse ya con SQL, ¿de acuerdo? Después me puse ya con SQL. También ya había pasado tiempo después de todo aquello y ya estaba yo en el ciclo formativo, etcétera. Entonces ya entré al tema SQL. Ahí sí lo aprendí muy bien porque ya lo aprendí en un centro de estudios, digamos, y me enseñaron bien. Y aparte nos ponían muchos ejercicios, mucho trabajo para practicar con ello, y aprendí SQL cojonudamente. Aprendí a diseñar bases de datos también bastante bien, ¿de acuerdo? Y después de eso ya sí que me puse con PHP en un verano. No lo dominé muy bien tampoco, pero bueno, sabía hacer mis páginas ya. O sea, tenía ya la lógica para controlar y para, digamos, que hacer mis sitios web que fueran interactivos, que tuvieran comunicación con base de datos, etcétera, ¿vale? Y luego, ¿qué pasó? Que seguí practicando temas de base de datos, volví a PHP y ahí sí que lo dominaba mucho mejor, ¿de acuerdo? Ahí sí que lo dominaba bastante mejor. Antes de terminar de saber mucho acerca de PHP, antes de empezar a aprender programación orientada a objetos, me puse a aprender un framework para PHP, porque era lo que estaba de moda, ¿de acuerdo? Esto es incorrecto. Primero hay que aprender bien PHP y luego ya el framework. Primero el lenguaje y luego el framework. Pero yo tampoco, yo tengo que ir rápido. Tengo que aprender estas cosas rápido. Y me puse a aprender Codeigniter, ¿de acuerdo? Codeigniter, o como lo digas tú. Pues me puse a aprender eso, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que yo no sabía programación orientada a objetos en PHP, no tenía mucha idea. Entonces se me hizo cuesta arriba, lo siguiente. Pero claro, al ser un framework ya tiene muchos estándares, digamos que establecidos, tienen muchas formas de trabajar ya establecidas, y eso me sirvió para aprender a trabajar un poco con un framework. Y luego cuando volví a aprender PHP orientado a objetos, me sirvió mucho para encadenar ciertos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces sí, aprendí PHP a medias, Codeigniter a medias, después me puse a aprender programación orientada a objetos después de Codeigniter, y bueno, entendía muchas cosas porque ya venía de
de Codeigniter y ya entendía muchas cosas, pero evidentemente lo suyo era aprender primero programación orientada a objetos y luego ya ponerte con un framework. Entonces ya ahí sí que empecé a entender de cómo funcionaba realmente Codeigniter a base de saber programación orientada a objetos y pues bueno, empecé a aprender programación orientada a objetos. Porque luego pasó el tiempo y quise aprender un framework más complejo como es Symfony, ¿de acuerdo? También siguiendo mi ruta personal de aprendizaje desordenada total. Y no entendía bien la programación orientada a objetos que tenía Symfony por dentro, no entendía bien lo que era un modelo y es porque la programación orientada a objetos que yo hacía dentro de Codeigniter era, por decirlo así, muy libre, por decirlo de alguna manera, pero por decirlo de alguna manera sencilla. Pero lo que es dentro de Symfony es mucho más estricta. Por ejemplo, Symfony es mucho más parecido a Java con respecto a eso. Tienes tus modelos, tienes tus repositorios, tienes tus controladores, tienes 50 cosas, ¿de acuerdo? Si quieres aprender Symfony, PHP, etcétera, te dejo por aquí abajo un curso que lo explico yo, está brutal. Intenté aprender Symfony, ahí sí que me rajé porque dije no entiendo nada, no controlo nada, cada pequeño paso que doy me encuentro un muro y me tiro 5 días sin avanzar, entonces volví para atrás, ¿vale? Estoy haciendo memoria porque esto fue hace muchos años. Ahí continué, pues yo que sé, haciendo cosas con Codeigniter, tal, ahí seguía aprendiendo de CSS, seguía aprendiendo de JavaScript, un poco mezclado sin seguir, digamos que un orden muy concreto. Luego ya por ahí aprendí un preprocesador CSS, cuando ya dominaba un poco mejor lo que era CSS, aprendí por ejemplo Less, que era el más popular en aquel entonces, al igual es muy parecido a Sash. Aprendí también Responsive después de todas estas cosas y luego ya recuerdo que, no sé, luego me puse ya a hacer un proyecto de fin de ciclo formativo, ¿de acuerdo? Que me acuerdo que fue con Zen Framework, aprendí Zen Framework también y con Zen Framework hice una especie de red social que fue mi proyecto de fin de ciclo formativo. Y luego ya de una forma u otra empecé a trabajar. Ya cuando empecé yo a trabajar sí que sabía muy bien lo que era la maquetación web, sabía bien de JavaScript, sabía bien de jQuery, sabía bien de lo que eran las bases del desarrollo web y las tecnologías alrededor más importantes. Sabía Bootstrap, también lo aprendí. El Bootstrap lo aprendí ya cuando estaba haciendo prácticas en una empresa. Y ahí pues sí, ahí hacía trabajos de maquetación, de pequeños desarrollos con PHP, etcétera. Sí, ya dominaba todo eso, ya no tenía mal dominio de las tecnologías, valía para entrar a trabajar ya, la verdad. Y estuve trabajando y tal, y luego ya salté a otro trabajo y tal, con tecnologías similares y ya llegó un punto de que dominaba bastante más lo que era PHP, dominaba más lo que era la programación en general, dominaba más ciertos frameworks de desarrollo que también me tocó trabajar con ellos, como es el caso de, por ejemplo, bueno, trabajé con Symfony, trabajé con Zen Framework, trabajé con Codeigniter y trabajé con Laravel, ¿de acuerdo? Dominaba esos 4 frameworks sobre todo. Luego yo por mi cuenta practicaba y probaba otros como G Framework, que hice unos artículos en mi blog, haciendo memoria. Después de todo este popurrí de cosas, también trabajaba con WordPress, también lo aprendí por ahí por el camino, metiéndole un poco de mano, etcétera. He trabajado también con Drupal, también lo aprendí por ahí de mala manera por el camino. ¿Qué más? Luego ya de una forma u otra empecé a aprender Angular, ¿de acuerdo? Aprendí Angular, trabajé con Angular, no sé qué. Tuve que trabajar con Python y aprendí Python. Luego también aprendí Django, ¿vale? También estuve aprendiendo React para aplicar unas cosas. También aprendí Vue, Vue.js. También entre medias de todo esto, antes también aprendí Go. O sea, no llevé un orden bueno, la verdad. Llevé un popurrí que te cagas, la verdad. Un popurrí que te cagas. Un desorden totalmente. Pero bueno, respondiendo a la pregunta que era ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación y por cuál continuaste? Mi primer lenguaje de programación fue C. Ahora bien, esta no es la ruta que recomiendo yo a día de hoy a nadie. Yo tardé mucho más tiempo en conseguir el objetivo, que es dedicarme profesionalmente a esto, que mucha gente que me ve a día de hoy. ¿Por qué? Porque yo di 1000 vueltas, no seguí un orden bueno, no seguí un orden correcto. Entonces, si a día de hoy me preguntas cuál es la ruta de aprendizaje que yo te recomiendo a ti para que tú empieces desde absoluto cero y cuando termines esta ruta de aprendizaje seas desarrollador web profesional, viviendo y comiendo bien de esto, lo que te recomiendo que aprendas, lo primero de todo es HTML, HTML5, CSS, Responsive, Less, Sash, Bootstrap.
después JavaScript, después jQuery, después Angular, después si quieres aprender algún otro framework como React o Vue, también lo puedes aprender. Después te recomiendo que aprendas PHP, después que te pares a aprender las bases de datos en profundidad, después que aprendas PHP combinado con SQL, después que te pongas a aprender programación orientada a objetos en PHP, después que aprendas un framework para PHP como por ejemplo Laravel, y después que te pases a uno más complejo como Symfony, por ejemplo, que sepas un par de frameworks para PHP. Aprendas a trabajar con algún CMS, por ejemplo como WordPress, que es uno de los CMS más populares. Esta está siendo la ruta que yo te recomiendo a día de hoy, la que sí recomiendo y la que está bien ordenada y bien organizada para llegar a tu objetivo. Después de WordPress, por ejemplo, a lo mejor puedes profundizar en algún framework de JavaScript, un poco más, hacer alguna aplicación SPA, etcétera. Después te recomiendo que aprendas a hacer API REST con autenticación, etcétera, y a consumirlas desde una aplicación SPA o una aplicación de JavaScript, ¿de acuerdo? Ya sea con Angular, con React, con Vue, lo que tú quieras, pero que profundices ahí en el desarrollo SPA. Yo te recomiendo Angular más que ninguno porque es el que más trabajo da. También te recomiendo que aprendas Node, que eso se me olvidaba. Eso después de aprender, digamos que JavaScript en el frontend, pues aprende Node en el backend, ¿de acuerdo? Eso ya en mis cursos que tienes por aquí abajo te lo enseño yo y no te tienes que preocupar de diseñar tu ruta ni nada porque ya hago yo la ruta por ti. Después de esto te recomiendo que aprendas Python. Y después de Python, de aprender el lenguaje general, puedes aprender alguna tecnología para hacer aplicaciones de escritorio con Python, con interfaz gráfica. Puedes aprender también Django, que es el framework más potente para desarrollo web con Python. Puedes también revisarte un poco acerca de Flask, que es otro micro framework de Python para hacer desarrollo web. Después te recomiendo que aprendas ciertas herramientas que son útiles para trabajar como desarrollador, como por ejemplo Git. También te recomiendo que aprendas un poco de SEO. Pues siempre, entre medias de todo esto, ve practicando en cada cosa que haces, ve haciendo proyectos, ve haciendo cosas, ve haciendo aplicaciones. Te imaginas una tienda online, la creas, la programas con las tecnologías que quieras. Te imaginas una red social, la desarrollas también. Y así, ve practicando, ve practicando. Y luego, pues evidentemente también tienes que aprender un poco acerca de la puesta en producción de proyectos, etcétera, pero eso es algo más secundario y más sencillo. Porque si bien al principio del vídeo te he dicho cuál era mi ruta de aprendizaje, cuál fue la ruta que yo seguí, cuál fue mi primer lenguaje y cómo yo pude convertirme en profesional siguiendo esa ruta desordenada, esa no es la ruta que recomiendo. Yo di muchas vueltas, perdí mucho tiempo. Lo que te recomiendo es lo que te he dicho ahora al final del vídeo y con eso te garantizo. Bueno, te garantizo no, porque depende un poco de ti, de lo que te lo trabajes y de lo que busques tú, pero te garantizo que así va a llegar mucho más rápido a tu objetivo, que es vivir de esto. Así que nada, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que la pregunta haya quedado resuelta. Espero que ya sepas cuál ha sido mi ruta de aprendizaje, las primeras cosas que aprendí para luego ya poder dedicarme al desarrollo web profesional. Y luego ya, pues, sobre todo quiero que te quedes con este vídeo, no con lo que yo hice porque fue un lío, sino con lo que tú tienes que hacer, que es esta ruta que te comento al final del vídeo. Si quieres que te enseñe todas estas cosas y en este orden perfecto, tienes aquí abajo en la descripción del vídeo mis cursos de desarrollo web. Te van a gustar muchísimo, te lo aseguro, así que apúntate. Nos vemos ahí dentro para aprender desarrollo web desde cero hasta profesional. Tienes un certificado de finalización también cada vez que acabe un curso, preguntas y respuestas, ayuda, soporte a los estudiantes, una comunidad preciosa a un precio tiradísimo. Ojo que suben de precio pronto, así que apúntate ya. Y nada más, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita y nos vemos mañana en otro vídeo. Chao.